Los gemelos del viudo billonario no podían dormir hasta que la pobre señora de la limpieza los tomó en brazos y algo cambió para siempre. El llanto rebotaba en las paredes de mármol como si la casa tratara de expulsarlo. Era un sonido agudo, insistente, que se filtraba por las persianas y por las rendijas de los muebles caros, y no había rincón de la mansión que no lo conociera. Por las noches, sobre el gran sofá del salón, Rafael Ferraz se sentaba con la mejilla apoyada en la cuna y los ojos enrojecidos como si el cansancio y la culpa fueran otros gemelos, pegados a su sombra. Renata llegó a esa casa una mañana templada de noviembre con una bolsa de trapos y las manos agrietadas por el frío de la fregona. Tenía 29 años y una cara que parecía siempre sorprendida por la vida, aunque la sonrisa hubiese aprendido a esconderse detrás del trabajo. Venía del fondo de la ciudad, de un piso de madera que crujía cuando la lluvia caía, de una madre que repetía que la vida no da segundas oportunidades. Había perdido a su bebé un año antes, una noche de hospital que todavía llegaba a su sueño en fotografías borrosas. El ritmo que se marchaba, la bata sucia, el silencio que seguía. Desde entonces, cada cuna que veía le recordaba lo que le faltaba y lo que alguna vez había amado con una intensidad que dolía. La mansión de Rafael era otro mundo, pasillos que olían a incienso caro y limpieza perfecta, cuadros de paisajes que nadie tocaba, risas enlatadas de fiestas que ya no se celebraban. Sueli, la gobernanta, una mujer de 70 años con un cuadernillo de tapas desgastadas donde anotaba todo, la había contratado por recomendación de una amiga. «Es buena, no escatima», le dijo Sueli a Renata con el cadernillo en la mano, y Renata sonrió con la misma humildad con la que aceptó el puesto. Su trabajo era sencillo en apariencia: ordenar las habitaciones infantiles, cambiar sábanas, preparar la leche cuando tocara. Pero los bebés eran de Rafael y nada era solo trabajo en una casa tan observada. Elena y Sofía tenían 3 meses y ojos que no terminaban de acomodarse al mundo. Eran pares de vida idéntica, pero cada una con su llanto distinto, una aguda y corta, la otra larga como un gemido. Lloraban desde que parpadeó la alarma del amanecer y nadie, ninguna de las niñeras experimentadas, lograba calmarlas por más de un rato. Los pediatras daban explicaciones técnicas con sus palabras medidas: cólico, ajuste, hipo. Las noches se estiraban y Rafael caminaba por los corredores golpeando puertas con la impaciencia de un hombre que no sabe cómo arreglar el tiempo. Renata, cuando le pidieron que les dieran de comer, sintió algo que la atravesó. Tomó a Elena en brazos con la delicadeza que había aprendido en los brazos ausentes de su propio pasado. La bebé tragó un par de sorbos, su pecho se calentó contra el vestido gastado de Renata y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El llanto cesó. Se quedó dormida como si alguien hubiera puesto la ciudad en silencio, como si un respirador invisible hubiera sincronizado su respiración con la de Renata. Rafael estaba justo al lado. Se veía en sus ojos que esa calma le había parecido una pequeña herida sanando. Dejó escapar una palabra que no era ni pregunta ni afirmación, simplemente un soplo. La gratitud le dio forma de lágrima y luego, casi instintivamente, de distancia. No era costumbre de un millonario romper la barrera entre su pena y sus cuidadores, pero esa mañana, con las manos temblando de angustia y alivio, Rafael tocó la mejilla de Renata. «Gracias», dijo, y la palabra pesó en la habitación como si trajera consigo un mundo. Sueli, en su rincón, anotó en su cuadernillo: 9 y 12, calma de Elena en brazos de Renata, observad. Sus dedos eran pequeños, repletos de arrugas, pero sus ojos de vieja guardia no se perdían un detalle. Para ella, la casa tenía una música de días repetidos, y en esa música Renata era una nota que empezaba a sonar con fuerza, cariñosa, paciente, presente. «Eres buena con ellas», murmuró Rafael, con una voz que traía la gravedad de quien había vivido demasiado y todavía tenía el corazón blando por la pérdida.
Renata pensó en su propio hijo, en las manos diminutas que ella ya no tenía, y sintió como algo se le pegaba al alma, una mezcla de consuelo y pena. Cuando la primera noche en que las gemelas durmieron completas fue noticia íntima entre la servidumbre, circuló también una palabra que nadie pronunció en voz alta: milagro. No milagrería, no secreto divino, solo el raro acontecimiento de que una persona quebrada por su propio pasado pudiera, con el gesto más sencillo, devolver el sueño a dos criaturas. Unos minutos después, y antes de que la calma adquiriera etiquetas, apareció Cassia Drummond. La doctora tenía una presencia distinta, llevaba la autoridad de quien ha estudiado, de quien ha salvado vidas y quien por eso mismo exige respeto. Su bata siempre olía a desinfectante y lo que decía era directo, como una tecla que te deja en silencio. Había atendido a Rafael cuando su esposa murió, había sido la mano fría y precisa que tomó decisiones en la noche más difícil. Con los ojos escudriñó la escena, Elena dormida contra Renata, Rafael incapaz de contener la emoción y una trabajadora con manos que olían a jabón y ternura. «Gracias por vigilar», dijo Cassia, con esa mezcla de profesionalismo y distancia que no dejaba espacio para la intimidad. Pero cuando se volvió hacia Renata, su mirada cambió. No era una mirada brutal, sino una observación que tardó una fracción de segundo en hacerse crítica. «No debería cargar a las niñas sin permiso de la médica encargada», añadió con voz neutra. No era una orden, era una reivindicación de autoridad. En la casa, las jerarquías se mantenían también por las palabras. Renata asintió con la cabeza. Lo correcto era obedecer. Sin embargo, por dentro, algo le dolió. Esa orden embebida de protocolo le recordó el hospital donde había perdido a su hijo, con batas y procedimientos que no habían impedido la soledad. Se alejó sin hablar, llevando en su pecho la satisfacción de haber calmado a una criatura y el amargor precioso de saber que no tendría ese momento otra vez. Más tarde, en la cocina, Sueli dijo con su voz rasposa pero clara: «No te lleves a mal con ella, muchacha. La doctora se preocupa, pero también protege su territorio». Renata sonrió con ironía amarga. «Solo quería ayudar», contestó. Sueli cerró el cuadernillo. «Y lo hiciste, eso cuenta». Fue entonces cuando apareció el primer gesto que pareció un lugar común convertido en piedra: la prohibición. No fue un acontecimiento dramático de inicio, fue una nota de música menor que se coló en la melodía de la casa. «Por favor, queremos que Renata no tenga contacto directo con las bebés hasta que establezcamos una rutina de cuidados», dijo Cassia días después en una reunión formal, con un aire de responsabilidad que camuflaba la decisión como si fuese por el bien de los pequeños. Rafael, que llevaba noches sin dormir y que estaba dispuesto a creer en manos expertas, asintió con una rapidez casi infantil. La prohibición fue una herida pequeña pero profunda para Renata. Ella había sentido la entrega de la maternidad por un instante y ahora la vida la apartaba con una excusa médica. «Es por precaución», le dijeron, «nada personal». Para alguien que había perdido un hijo, lo personal siempre quedaba adherido a la piel. Durante días, la casa respiró con una tensión nueva. Las niñas seguían despertándose con facilidad. Algunas veces se acallaban con la voz grabada de la incubadora, otras se mantenían inquietas hasta que las manos de la enfermera electrónica lograban que su cuerpo encontrara la pausa. Las tardes en la mansión se llenaron de charlas en voz baja, de miradas que medían la lealtad de cada empleado. La prensa local, cuando olfateaba una grieta en la vida de los ricos, se acercaba con cámaras pequeñas y preguntas insidiosas, pero en esos primeros compases, el tema de Renata y las niñas era por lo general una noticia doméstica de pasillos. Renata volvió a su rutina, barría, fregaba, doblaba mantas y ponía orden. En el fondo, seguía sintiendo el peso de la noche en la que su propio hijo dejó de respirar. En la soledad del cuarto de servicio, a veces abría la caja donde guardaba una mantita, el recuerdo de una vida que no fue. Llamaba a su madre, dona Marcia, por teléfono, y la conversación se convertía en un hilo tendido entre reproches y ternura. «No te arriesgues», le decía la madre, «no te acerques».
Renata colgaba con la sensación de que su familia, por miedo, la miraba con otros ojos, los mismos ojos que la sociedad dirige a quien aparenta haber fracasado en la prueba más íntima, la maternidad. Mientras tanto, Cassia seguía en su papel de guardiana, revisaba fichas, proponía horarios, implantaba protocolos. Era meticulosa y, para muchos, admirada. Pero había en ella una nervadura de celos que solo quienes la conocían en privado sabían leer. Había amado a Rafael de lejos, en la distancia profesional que se vuelve cariño no verbal, y en su mirada se mezclaban la intensidad de la pasión no pronunciada y la competencia profesional. Ver a un hombre hecho y derecho llorar en silencio por sus hijas había abierto algo en ella que no era solamente compasión médica. Esa misma mezcla de sentimientos la llevó, en silencio, a comparar todo aquello. La joven trabajadora con manos ásperas que calmaba a las niñas y la mujer doctora que llevaba el peso de la autoridad. Para alguien acostumbrada a salvar vidas a través de la ciencia, la presencia de una simple empleada que obtenía resultados con ternura era una amenaza, no a la medicina, sino a su lugar. Cassia comenzó a observar patrones, a tomar notas en su libreta, a recalcar detalles que podrían sostener su versión de las cosas si la necesitaba. Un día en la cocina, la conversación tensa estalló con la delicadeza de una olla a presión. «No quiero que nadie aparte del equipo médico manipule las dosis o decida cambios», dijo Cassia con firmeza. Renata, que solo quería estar cerca, replicó con voz baja: «Yo no toco nada, solo las balanceo, las abrazo». Rafael, sentado al fondo, sintió una punzada. Él quería creer en las manos humildes que habían calmado a sus hijas, pero también confiaba en la razón que vestía la bata blanca. Estaba en una encrucijada de emociones. En las semanas que siguieron, las cosas tomaron una cadencia extraña. Los episodios de tranquilidad aparecían y desaparecían. A veces, tras la medicación que la casa suministraba bajo indicación de la doctora, las niñas se calmaban temporalmente. Otras, la ansiedad volvía con violencia unas horas después. Sueli anotaba cada variación en su cuaderno como si fuese una partitura. Hora de la toma, quién estuvo presente, cualquier pequeña irregularidad en el frasco. «Hay una pauta, mira», dijo la mujer en voz baja, una tarde en la que el sol dibujaba líneas en la encimera. «Parece que empeoran tras la administración». Pero cuando lo decían en voz alta, la hipótesis era recibida con la misma presteza que se desecha una idea incómoda, con prudencia y la esperanza de que la estadística fuera equivocada. Renata, desde su rincón, miraba cómo la sospecha empezaba a enraizarse en la casa. No entendía de protocolos médicos, pero su intuición de madre le decía que algo cambiaba. Se acercó a la habitación de las niñas con la frecuencia de una ofrenda. Asomaba la cabeza, las observaba, rozaba apenas una mecha de pelo. No podía tocar, pero podía cuidar. A su manera, ordenando juguetes, arreglando las mantas, poniendo una almohada en la cuna que evitara corrientes. Era su forma de estar cerca. Pesaría poco a ojos de la alta sociedad, pero para ella era todo. Una noche, después de que las niñas se despertaran con una inquietud que no cedía, Rafael llamó a la doctora. Su voz, al borde de la furia, dejaba entrever el terror de perder otra vez a los suyos. «¿No puedes hacer algo distinto?», preguntó. Las respuestas médicas eran medidas, empapadas en probabilidad y en la responsabilidad de no prometer lo imposible. Rafael, que había vivido la experiencia de la pérdida, buscaba certezas donde solo había opción. Necesitaba un ancla y la figura de la doctora, hasta entonces firme, parecía ofrecerla. Cassia, en esa casa de ecos, empezó a moverse con más decisión. Proponía tests, cambios y horarios. Su accionar ya no era solo médico, era también de quien intenta recobrar un amor a través de un rescate profesional. En un rincón, cerrando la puerta del despacho, escribió en su cuaderno: «Necesario reafirmar mi lugar». No era un propósito racionalizado, era un latido que urgía ser satisfecho. Renata miraba todo eso como quien observa olas desde la orilla. No podía controlarlas, solo entender su movimiento. Y sin embargo, en su interior, el recuerdo de algún día en que su hijo estuvo caliente y después no, la empujaba a no quedarse pasiva.
Ella escuchaba los horarios de la medicación, miraba los frascos cuando limpiaba el cuarto de las niñas, sin tocar lo que no debía. Comentaba en voz baja con Sueli: «¿No te parece que a veces están peor después?». Sueli, que había visto casas caer por cosas más pequeñas, le pasaba la mano por el hombro. «Apunta, niña, apunta. No dejes que las cosas se pierdan en la memoria». El pequeño cuadernillo de Sueli se convirtió en un personaje sin voz que registraba la lógica aparentemente inocua de los días. 7, llanto. 8 y 15, medicación. 10 y 20, agitación. 11, mejoría. Cuando las anotaciones empezaron a mostrar patrones, se volvió difícil sostener la idea de que todo era azar. Pero en una casa como aquella, lo que cuenta no son solo los libros, sino las palabras de quien manda. Y entonces llegó la mañana en la que la casa entera pareció aguantar la respiración. Los titulares aún no, pero el murmullo que calienta los engranajes de la opinión pública empieza en el lugar donde la ausencia parece demasiado grande. Sueli, esa mujer con manos de sabiduría, encontró algo fuera de lugar. Un frasquito pequeño, de plástico translúcido, escondido entre las bolsas de los pañales en el cuarto de servicio. No era un frasco que ella conociera. Los medicamentos de la casa siempre venían en cajas etiquetadas, con la firma de la farmacéutica y la receta pegada como quien deja una huella. Este frasco no llevaba nada de eso. Sueli lo guardó en la palma de la mano y lo miró como quien descubre una moneda extraña en el bolsillo de un traje antiguo. Antes de que pudiera pensar, algo se movió en el otro extremo del pasillo. Una voz fina y controlada. «¿Qué llevas ahí?». Era Casia. Su entrada no fue brusca, pero su mirada fue exacta. Apuntaba y cosía las dudas. Sueli, con su cuaderno cerrado bajo el brazo, sintió la presión del momento. «Lo encontré en el cuarto de servicio», dijo con la verdad a flor de labios. «No sé a quién pertenece». La casa se convirtió por un instante en una sala de interrogatorio. Los nombres empiezan a flotar en el aire, propósitos, deducciones, hipótesis. Una trabajadora que aparece cerca de un frasco así queda, en el imaginario de la autoridad, en posición delicada. Renata, que había pasado por el pasillo buscando un trapo, llegó justo cuando la conversación empezaba a subir de tono. Al verla, Casia enderezó el gesto como quien afila una sentencia. «¿Has tomado medicamentos de la casa sin indicación?», preguntó la doctora con la fría precisión que usan los interrogadores. El tono no era amigo, era profesional. Renata se quedó de pie, con las manos aún húmedas por la fregona. «No, yo no entiendo», balbuceó. Las palabras se le enredaron en la garganta. En ese preciso modo de la vida donde la inocencia se encuentra con la sospecha, las respuestas claras se vuelven arena. Sueli, que llevaba décadas en casas donde la verdad y la mentira se mezclan como café con leche, intentó interponer calma. «Pueden ser de cualquier persona, nadie los vio», dijo. Pero su ruido de antaño no tuvo la fuerza necesaria para detener la corriente que ya empezaba a crecer. Casia pidió que se embalaran las cosas y que se hiciera un inventario. La cirugía de la sospecha estaba a punto de comenzar. Rafael llegó en ese momento, con ojeras que hablaban de noches sin consuelo. La escena le dolió como un golpe inesperado. Miró a Renata, a Sueli, a la doctora. La lógica, en su mente, pugnaba por equilibrar la necesidad de proteger a sus hijas con la inclinación a confiar en la palabra experta. Era un diálogo sin fin en su pecho, miedo y fe, sospecha y compasión. «Lo mejor es que lo examinemos todo», dijo Casia en conclusión, con una mezcla de verdad médica y autoridad que cerró el primer acto. Nadie pudo evitar que su petición sonara a sentencia en el oído de Renata. Esa tarde, mientras el sol se despedía detrás de las copas de los árboles que rodeaban la mansión, Renata se encontró sola en la casa de servicio. Su mano tembló al preparar la cena, su estómago cerró como una puerta que no encuentra el pestillo. Mientras destapaba el cajón donde guardaba su pequeño talismán, recordó la noche del hospital, la cuna vacía, el sonido de su propio llanto, la distancia de una madre que le dijo que había mejor no insistir. La soledad era, en esos recuerdos, una estación donde uno se sienta a esperar el próximo autobús. Afuera, la ciudad no sabía todavía del frasco,
pero dentro de la casa la atmósfera se había convertido en un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Renata cerró los ojos y repitió para sí el gesto que había calmado a Elena, la manera de sostener, de arrullar, de no apurarse. Era un recuerdo que dolía y sanaba a la vez. En la sala principal, Rafael se sentó frente a la ventana y miró el jardín. Su cabeza era un torbellino. Pensó en su difunta esposa, en cómo había sido arrastrado por la vida hacia un lugar donde la vulnerabilidad parecía un signo de debilidad. Pensó en las horas que pasaba junto a las cunas, como si el sueño de sus hijas fuera la única cuota de esperanza que le quedaba para seguir con el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la decisión correcta no sería fácil. Protegerlas, en su lógica, implicaba tomar medidas que podían dañar a quien solo había hecho bien. La noche cerró con una lluvia fina que golpeaba el techo, y la sensación de que algo en la casa ya no volvería a ser igual. Los nombres empezaban a circular como colillas encendidas: sospecha, inventario, protocolo. Renata se acostó con la respiración agitada, sujetando un pedazo de mantita en la mano, y en su sueño de golpe volvió a la imagen de aquel llanto que había acallado. Soñó que volvía a tener a su hijo en brazos y que alguien, desde lejos, la miraba con reproche. Y en la cocina, Sueli abrió su cuaderno y dibujó una línea entre dos anotaciones: la calma de la mañana y el frasco encontrado. Esa línea era el primer capítulo de una historia que todavía no podía imaginar del todo. Una historia en la que la bondad sería puesta a prueba por la maquinaria de la sospecha. Antes de cerrar el cuaderno, escribió con letra temblorosa: vigilar, no perder nada. Si esta historia te atrapa, suscríbete para seguirla hasta el final. La noticia de un frasco fuera de sitio se convirtió rápidamente en un rumor peligroso. Las cámaras todavía no, pero las voces empezaron a alisarse en sentido contrario. Lo que era un gesto humano podía ahora transformarse en una evidencia. Fue un domingo por la mañana cuando la primera visita inesperada cruzó el umbral de la mansión. Dos personas trajeron consigo una formalidad que olía a averiguaciones, un uniforme oficial y un bloc de notas. «No queremos problemas, señor Ferraz», dijo el oficial al ingresar. «Solo recogeremos lo que esté fuera de lugar para aclarar la situación». Rafael les mostró la casa como si estuviera enseñando su propio corazón. Revisaron armarios, cajones, frascos. A cada paso, la sospecha se volvía más concreta, como si la casa respiraba a través de los poros de sus objetos. Renata fue llamada a declarar. La llamó Sueli con la delicadeza que se reserva para quien está en peligro y sabe que su mundo puede venirse abajo. Entró en una sala pequeña con una silla barata y una mesa que sostenía el peso de un silencio incómodo. Frente a ella, un oficial le habló con palabras que pretendían ser neutrales. «¿Reconoce esto?». Mostró una fotografía del frasco. Renata vaciló. «No, señor, nunca lo he visto». Su voz era una cuerda tensa. No tenía pruebas de su inocencia más que la propia verdad, y en un lugar donde el poder se mide por la apariencia, esa verdad pesa poco. El oficial hizo una nota, sin juicio. «Lo recogeremos como parte del inventario», dijo. Mientras tanto, la prensa local, que aún olfateaba la historia de lejos, se acercó a la valla de la mansión buscando cualquier gesto que pudiera ser interpretado. Una imagen vale más que una palabra, y una palabra, en el rumor, puede costar una reputación. Renata se vio en el jardín, rodeada por miradas que la medían con la distancia exacta de la sospecha. La casa, que antes la había protegido con su grandeza, ahora la exponía como si fuera una escena de teatro. Esa tarde, cuando las luces se apagaron en los pasillos y los cuartos infantiles respiraron en sus cunitas, Renata tuvo la sensación de que la vida le había arrebatado algo esencial: la credibilidad. Se acostó sin cenar y pensó en su madre, en la voz áspera que tantas veces la había advertido de la dureza del mundo. «No te acerques», le había dicho. Pensó que tal vez su madre había querido protegerla desde la precaución, no por cobardía. Y en esa reflexión, el teléfono del despacho sonó con la ley de la consecuencia. La casa ya no sería la misma, porque la sospecha había entrado como un insecto que carcome desde adentro.
Al caer la noche, la cámara de seguridad que nadie veía enfocó la puerta del cuarto de servicio. No sabían todavía que esa imagen sería analizada con lupa en días venideros, que cada paso sería revisado en búsqueda de un hilo que atara a alguien con el frasco. En la pantalla, Renata cerró el cajón, salió con un trapo y nadie sospechó que lo que parecía su rutina sería el material de una tormenta. La primera parte de esta historia se cerró con un movimiento simple, una llave girando en la cerradura del cuarto de servicio, la puerta cerrándose tras Renata y la sensación, honda y clara, de que a partir de ese instante ella ya no solo trabajaba en la mansión, vivía dentro de una historia que la colocaba en el centro de una sospecha que podía devorarla. La llave giró, y la puerta del cuarto de servicio se cerró tras ella, como si en ese clic se hubiera consumado algo más que un gesto cotidiano. El siguiente día llegó con un cielo plomizo, y con él la boca del rumor abierta de par en par. A media mañana, mientras Renata planchaba una pequeña pila de bodys, Sueli apareció en el umbral con la expresión tensa de quien ha visto demasiadas caras cambiar por miedo. «Han pedido que vengas a la oficina», dijo sin rodeos, y el cuadernillo, apretado contra su pecho, parecía pesar más que de costumbre. En el despacho, dos hombres con placas en cadena y rostros de quien ha aprendido a no dramatizar la vida hicieron preguntas que sonaban a papeles fríos. «Necesitamos que nos diga si tiene relación con este frasco». Le mostraron la foto, idéntica a la que habían visto en la mañana anterior. Renata se apoyó con las palmas en la mesa como quien busca sostenerse del mundo. «No, señor», respondió, «no es mío». Su voz, que habitaba normalmente en la cadencia del trabajo, se quebró. No era solamente el miedo a una sanción laboral, era la posibilidad de que la verdad de toda una vida, una verdad simple y silenciosa, quedara anulada por una foto. Las pesquisas que siguieron fueron implacables en su normalidad: llamadas, actas, recogida de muestras, registro de accesos a la casa. La prensa, que hasta entonces había merodeado a distancia, empezó a hurgar con más interés. Un fotógrafo captó a Renata entrando y saliendo del portón principal. La imagen, publicada al día siguiente, la mostraba con el mono de trabajo y la cara marcada por la preocupación. A partir de esa foto, comenzaron a tejerse con rapidez las primeras sospechas públicas. No hubo, en un primer momento, gritos ni escenas cruentas. Hubo formalidad, papeleo y el frío disciplinado de la comisaría. La detención se produjo de forma casi ritual, una orden de la autoridad competente, lectura de derechos, esposas colocadas con respeto profesional. Para Renata, la casa que la había acogido se convirtió en el paisaje de un evento que ella no había previsto. Fue escoltada por pasillos que antes cruzaba con la naturalidad de alguien que conoce cada rincón. Sueli la miró con ojos que contenían a la vez alarma y ternura, y la tomó de la mano por un instante, gesto de solidaridad que quedó grabado con más fuerza que 1000 palabras. La noticia se difundió en pocas horas. La tele local llevó la versión oficial: trabajadora doméstica detenida por posible manipulación de medicación de los bebés. Las redes sociales, implacables en su rapidez, hicieron su trabajo: comentarios, juicios sumarios, supuestas certezas. Renata pasó de ser un nombre que nadie conocía a ser el centro de una narrativa que la colocaba en la posición más vulnerable, la acusada. La humillación iba lenta, como un humo que entra por debajo de la puerta y te envuelve sin permiso. En la sala de hombres y mujeres de la comisaría, los agentes realizaron declaraciones, tomaron huellas y guardaron la calma profesional. Un funcionario explicó, con una voz que intentaba ser neutral, que debían mantenerla bajo custodia preventiva hasta aclarar los hechos. «Es un procedimiento», dijo. Para Renata, sin embargo, cada procedimiento sonaba a sentencia anticipada. En el bolsillo de su delantal llevaba una foto pequeña, arrugada por el uso, de su hijo. La miró de reojo y sintió una oleada de pérdida que se mezcló con la incomprensión. «Yo solo quería cuidar», pensó, y la frase se quedó en su cabeza como un mantra sin altavoz.
Mientras tanto, en el hospital infantil, la situación de las niñas iba y venía entre la incertidumbre y el alivio. Elena y Sofía, tras una madrugada de agitación, habían sido ingresadas por precaución. No hubo escenas morbosas, solo el sonido controlado de monitores y las manos expertas del equipo médico trabajando con prudencia. El doctor Martins, pediatra de confianza a quien Rafael había conocido por recomendaciones, sostenía reuniones concisas con la dirección del hospital y los familiares. Hemos detectado la presencia de sustancias estimulantes en muestras tomadas en la UCI, informó con la cautela que corresponde a una palabra que, en boca del médico, debe evitar generar pánico, pero no puede negar la realidad. Los resultados toxicológicos más tarde especificarían la presencia de anfetaminas en niveles que explicaban los episodios de agitación. Se dijo con frialdad técnica aquello que incendiaba en lo humano. El hallazgo del laboratorio generó una réplica contundente en la casa. La teoría de la intoxicación voluntaria tomó fuerza y con ella la necesidad de encontrar a quien hubiera podido introducir esas sustancias en el entorno de las gemelas. La policía, con los análisis en la mano, centró la investigación en el corto círculo de personas que tenía acceso directo a la medicación y al cuarto de servicio. La causa avanzó con la lentitud y la eficacia del trabajo forense, revisión de CCTV, verificación de entradas y salidas, cotejo de guantes y frascos, testimonios. Pero la verdad no es una línea recta, y las primeras evidencias, que parecían apuntar a Renata, comenzaron a mostrar grietas. Sueli, con su cuaderno fiel, fue un punto de partida. Sus anotaciones revelaban un patrón: la agitación de las niñas que se elevaba tras determinadas tomas y la aparición del frasco anómalo en una fecha que no concordaba con la rutina de la trabajadora. En las primeras entrevistas, la anciana repitió con calma lo que había visto: la hora de la medicación, quién había estado presente, la hora en la que todo parecía empeorar. Para algunos, esas notas eran meras impresiones, para otros, pequeños faros que podían iluminar la verdad. Las cámaras internas de la mansión, cuando fueron revisadas, mostraron imágenes que habrían de reescribir la historia. En una de las secuencias se veía a una persona con bata blanca entrar a la habitación de las niñas y manipular el carrito de medicación. En otra, un pasillo mostraba a la misma figura sosteniendo un frasco que luego desaparecía. La resolución de la imagen no alcanzaba a mostrar el rostro con claridad, pero la postura y la forma de andar terminó por señalar a quien menos sorpresa causó en quienes conocían la casa. La doctora particular, Casia Drummond, había sido vista en varios tránsitos a horas poco justificadas. Allí, en el fotograma y en la entrada de la policía, surgió una nueva hipótesis: la posibilidad de que la doctora, que tantas veces había velado por la familia, estuviera implicada. La posibilidad resultó tan escandalosa como plausible. ¿Qué no podría llevar a una profesional a traspasar los límites del rol para entrar en la vida privada de una familia con acciones que la ley no tolera? Los periodistas comenzaron a rastrear el pasado de Casia y salieron a la luz historias de devoción profesional, de largas noches en hospitales y de una cercanía con Rafael que, en boca de algunos, había ido más allá de lo estrictamente médico. Las especulaciones, sin perder su filo, pugnaron con la prudencia de quienes querían pruebas sólidas antes de sentenciar. En la comisaría, mientras tanto, Renata vivía la experiencia del aislamiento. Los 3 o 4 días en los que permaneció retenida se sintieron como un tiempo suspendido. La visita con el abogado era una mezcla de formalidad legal y de extrañeza humana. «No se preocupe, haremos todo lo posible», le decía el profesional con una frase ensayada. En el locutorio se oyó la voz de su madre por teléfono y la conversación se convirtió en un corte afilado. Dona Marcia, por su parte, reaccionó entre la desaprobación y el miedo. «Nunca debiste acercarte tanto», le dijo, y la dureza en la frase dolió más que cualquier calabozo. Renata deseó gritarle la verdad, decirle que había calmado a Elena, que no había hecho daño, pero la palabra en ese momento no podía cruzar la distancia que la acusación había abierto. La madre colgó con la sensación de haber protegido a su familia de un ruido exterior. La hija quedó con la sensación de haber perdido también al último refugio.
La detención tuvo también un efecto inmediato en Rafael. El padre, sacudido por el miedo a perder a sus hijas, había aceptado en primer lugar la versión profesional, pero la acumulación de evidencia empezaba a inclinar la balanza. Vio en el monitor del hospital las gráficas de los episodios, picos de activación que coincidían con horarios, manos que salían y entraban del cuarto de las niñas, la nota de Sueli. En la intimidad de su despacho, Rafael leyó las hojas de la investigación con la atención de quien teme que una elección lo lleve a un abismo moral. Había momentos en los que la mirada se le nublaba, otras buscaba en su memoria la certeza de haber hecho lo mejor. Su conducta, oscilante al principio, encontró finalmente una dirección: la necesidad de seguir el hilo de las pruebas hasta donde condujeran. Cuando la policía llamó a declarar como testigo a Casia, la doctora llegó con la compostura de quien confía en la propia palabra. Su presencia en la sala de interrogatorios era un ejercicio de calma sevillana. Manos entrelazadas, la voz medida. Las preguntas, sin embargo, se volvieron puntas. ¿Reconoce usted este frasco?, le plantearon. Ella negó con seguridad, como quien sabe que una acusación sin pruebas no merece más lujo que la respuesta corta. Sin embargo, los peritajes científicos no tardaron en mostrar más pistas. Huellas parciales, restos de envase que no concordaban con las existencias del hospital, registros de compra anómalos en la cuenta de la doctora. El cerco, lentamente, fue estrechándose. La presión social escaló. La prensa exploró el perfil de la doctora y su relación con la familia. Algunos entrevistados recordaron escenas de admiración hacia su trabajo, otros vieron gestos que podían interpretarse como algo más íntimo. En la casa de Rafael, la sensación era de que se vivía en una burbuja extraña. Por un lado, la protección que dan los muros y el dinero. Por otro, la fragilidad de la confianza cuando ésta se quiebra. En la UCI, las niñas de a poco dejaron atrás la fase más crítica. Los médicos, con su habitual prudencia, hablaron de estabilización y seguimiento. No podían, por ética, lanzar certezas rotundas. Podían, no obstante, explicar que la retirada de la medicación sintética y el apoyo intensivo habían permitido que las respiraciones se regularan. Para Renata, que desde la prisión seguía los partes médicos a través de llamadas controladas, cada pequeño avance era una chispa de esperanza que iluminaba la oscuridad de su celda. La investigación judicial fue un mosaico: revisión de registros telefónicos, cotejo de horarios, entrevistas con personal del servicio doméstico. Hubo un elemento decisivo: un auxiliar del turno nocturno, que al principio se había mostrado reticente a hablar, decidió relatar lo que había visto. Contó que en varias ocasiones había observado a la doctora entrar a la habitación de las niñas fuera de los horarios establecidos, y que en una de esas entradas la había visto manipular el carro con medicamentos. Su testimonio, corroborado con la hora de acceso y la grabación de la cámara del pasillo, fue una pieza contundente. Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de la doctora con más precisión. La compra de un frasco similar en una farmacia menor, la eliminación de registros en su agenda y el intento de colocar pequeñas cantidades en envoltorios que parecían legítimos. Todo ello apuntaba a la manipulación deliberada. Cuando los policías fueron a buscar a Casia, su reacción fue la de quien no esperaba tanto alcance. No hubo una escena de resistencia física. Hubo incredulidad y luego un silencio pesado. En el calabozo y más tarde en la sala de entrevistas, la doctora sostuvo su historia por un tiempo. Pero las evidencias materiales y el cúmulo de testimonios fueron conformando, como manos que tejen un cordel, una red que la alcanzó. Frente a la posibilidad de enfrentar un juicio largo y pruebas irrebatibles, Casia cedió. La confesión llegó, no como una explosión dramática, sino como la caída lenta de una máscara. Explicó que había actuado movida por un amor obsesivo hacia Rafael, por un deseo de convertirse en indispensable para la familia. Si yo era la que podía controlar la situación, él no podría prescindir de mí, dijo en voz baja cuando las cámaras ya no grababan. La psicología de su gesto no buscaba excusas, era una confesión que petrificaba, un amor tóxico que se transformó en crimen. La declaración rompió muchas cosas. Para Rafael había un alivio, una mezcla de culpa y gratitud tortuosa. Haber dudado, haber permitido que una profesional viniera a marcar límites, había abierto una brecha que se rellenó con dolor.
Se presentó ante la prensa con la formalidad de quien sabe que su palabra debe ser medida. Pidió disculpas públicas a Renata, admitió su error al haber confiado sin verificar, y subrayó que, a la luz de la investigación, aquella trabajadora doméstica había sido víctima. Palabras públicas, sin embargo, no borran la humillación de la cárcel ni el daño de las semanas vividas. La liberación de Renata fue el acto más celebrado y delicado a la vez. No hubo escena triunfal, hubo en su lugar una salida discreta de la prisión con un bolso diminuto y una mirada que se demoraba en cada rostro conocido. Al pisar la calle, la luz del sol le quemó la piel con la fuerza de una segunda oportunidad. Sueli la recibió en la puerta con un abrazo que duró más de lo que cualquier etiqueta permite. Rafael, cuando acudió a verla, entró con humildad y con la sensación de que las cuentas de la vida pedían ajuste. «Lo siento», dijo sin pretensiones, y la frase fue un primer listón para la reconstrucción. El proceso judicial siguió su curso, con la diligencia debida. Casia fue formalmente acusada y puesta a disposición de la justicia. Se le retiró la licencia profesional mientras avanzaban las investigaciones penales. En las audiencias preliminares, los fiscales exhibieron los resultados del laboratorio y las imágenes de las cámaras, y relataron el circuito de manipulación. La defensa de la doctora intentó matices. Una mente enferma, presiones pasadas, una saturación emocional que no justificaba los actos, pero que los explicaba parcialmente. Los jueces al final tuvieron que lidiar con la complejidad humana que se escondía tras la evidencia. La sentencia fue, con el debido proceso, una condena. La prisión no fue un pedestal ni una gloria, fue la consecuencia de una elección criminal. Para Renata, la liberación significó, además de la alegría por volver a la calle, tener que reconstruir una reputación que la sociedad había triturado con rapidez. Hubo quienes siguieron creyendo en su culpabilidad. Hubo quienes la apoyaron sin reservas. La prensa que un día la había puesto en la portada por la detención, ahora cubrió la disculpa pública de Rafael y la confesión de la doctora. Las cámaras que antes la miraban con morbo, ahora buscaron la historia redentora. Ella, sin embargo, no quiso ser la protagonista de ningún reportaje sensacionalista. Renata prefirió que su rehabilitación comenzara con pasos pequeños. Volver a su rutina, cuidar de los objetos que la anclaban a su historia, la mantita, la foto de su hijo, y lentamente aceptar las visitas a las niñas en el hospital. Las primeras visitas a la UCI fueron torpes y llenas de emociones contenidas. Las enfermeras la guiaron hasta una sala donde los padres podían arrodillarse sin traspasar los límites médicos. Al ver a Elena y Sofía, pequeñas y recuperadas de ratos, Renata se sintió inundada por una ternura que atajó años de dolor. Las tomó con manos que ya sabían acunar y que por fin no temían ser exhibidas. Rafael, a su lado, empezó a comportarse con una mezcla de respeto y de timidez, sabiendo que una deuda moral no se salda con gestos grandilocuentes, sino con una constancia de acciones honestas. La relación entre Renata y Rafael comenzó como una reconstrucción profesional. Empleada reintegrada, condiciones de trabajo claras, supervisión de Sueli. Rafael ofreció formalmente un contrato que blindaba sus derechos laborales, y esa simple formalidad, para Renata, tuvo el peso de una reparación tangible. Las semanas se llenaron de gestos pequeños pero sostenidos, una caja de comida caliente dejada en la puerta del cuarto de servicio, un mensaje de agradecimiento por la noche de guardia, la amistad discreta de quien ha aprendido a no invadir. Con el tiempo, y sin prisa, esos gestos fueron abriendo una conversación más profunda. El amor entre ambos no emergió como una llama arrebatadora ni como una escena idealizada. Fue más bien la lenta aparición de dos personas que habían compartido la experiencia de la pérdida y la culpa, y que encontraron en la cercanía un terreno para la confianza. Rafael aprendió a escuchar sin imponer su angustia. Renata aprendió a poner límites sin renunciar a sentir. Hablaron de su pasado. Él le contó de su esposa y de la soledad que la muerte dejó. Ella le habló del hijo que había perdido y de las noches en que la memoria le quebraba el alma. En esas conversaciones, entre lágrimas y silencios, se fueron armando los cimientos de un cariño maduro.
La madre de Renata, dona Marcia, al principio distante, también tuvo su proceso. El orgullo y el miedo que primero la separaron terminaron por ceder ante la constancia de su hija y la evidencia inequívoca que Casia había dejado con su confesión. El reencuentro con Renata fue una escena de palabras torpes que contenían, sin embargo, mucho perdón. «No sabía», dijo la madre una tarde en la cocina diminuta del barrio mientras ambas tomaban mate. «Me equivoqué en no creer en ti». La frase fue a la vez bálsamo y recordatorio de lo frágil que puede ser la cercanía familiar cuando la opinión pública sopla fuerte. Mientras la reputación de Renata se rehacía, la opinión pública fue matizando su juicio. Las cadenas de noticias dedicaron horas a analizar la maniobra de la doctora y a discutir el tratamiento que las trabajadoras domésticas reciben en los círculos de poder. Surgieron debates sobre la necesidad de no criminalizar sin pruebas y sobre la vulnerabilidad de quienes no tienen voz. Muchas organizaciones sociales aprovecharon el caso para promover una reflexión sobre derechos laborales y dignidad humana. Aunque la atención se movía entre el morbo y la empatía, hubo un efecto tangible. La historia se convirtió en una llamada de atención. En lo personal, Renata buscó rehacer su vida con prudencia. No quiso volver a la mansión inmediatamente. Al principio aceptó una compensación y un nuevo contrato con condiciones claras. Luego propuso trabajar menos horas para estudiar por las tardes un curso de auxiliar de enfermería, algo que la conectaba con su aptitud de cuidado. Aprendió, lentamente, a mirar su pasado sin dejar que definiera todo su presente. En las noches, cuando los recuerdos la visitaban, los enfrentaba con la calma de quien ha ganado batallas pequeñas. Poner la mantita en la almohada, hablar con Sueli por teléfono, escribir en un cuaderno propio. La relación con Rafael continuó evolucionando. No fue una historia de reconciliación inmediata, sino una alianza construida con paciencia. Compartían desayunos en la cocina de la mansión que sonaban a cotidianeidad y a promesa. Hablaban de las niñas, de cómo protegerlas y de la necesidad de transparencia en los cuidados. Rafael se mostró dispuesto a asumir su error público y privado, dio entrevistas pidiendo disculpas públicas a Renata, abonó a asociaciones que defendían a trabajadores domésticos y apoyó el proceso de investigación interna para garantizar que lo ocurrido no se repitiera. El gesto, aunque no borraba el dolor de las semanas anteriores, ayudaba a restaurar la confianza social. Los meses fueron pasando. La casa, que antes había sido un escenario de sospechas, se fue normalizando de manera precaria. Las niñas crecían y su presencia transformaba los rincones. Elena y Sofía, ahora más fuertes, lloraban con menos frecuencia y se mostraban curiosas cuando Renata pasaba por delante de su cuna. La ternura que había unido a la trabajadora con las niñas se mantuvo intacta, pero ahora estaba rodeada de protocolos y de respeto. Sueli, por su parte, siguió anotando cada paso, cada sonrisa, como si llevara la memoria de la casa en sus dedos artríticos. La prensa, que necesita clímax, cubrió cada avance con titulares que oscilaban entre la conmoción y la esperanza. Hubo entrevistas donde Renata habló con humildad y sin rencor, otras donde Rafael se mostró más vulnerable que nunca. La historia, en su curso público, terminó por convertirse en una lección sobre los peligros del poder malentendido y la resiliencia de quienes lo sufren. Con el tiempo, la relación entre Renata y Rafael se transformó. De la asimetría laboral inicial emergió una relación de compañerismo y afecto, que abrió paso a algo más tierno. No fue una consumación abrupta, sino la suma de gestos, una llamada en la madrugada cuando una niña tenía fiebre, una carta escrita a mano dejada en el cajón del cuarto de servicio, una discusión en la que ambos descubrieron que podían hablar de temas que no implicaran dolor. El amor, si puede llamarse así, fue una decisión sostenida. Ambos tuvieron que pactar nuevas reglas, honestidad absoluta, consejería para procesar traumas, transparencia sobre límites. Entraron en esa intimidad con cautela, conscientes de la historia que los rodeaba. En el ámbito legal, la sentencia contra Casia fue un reflejo del peso de la evidencia y de la gravedad del acto. El veredicto encontró culpable a la doctora de manipulación de medicación y de poner en peligro la vida de los menores. La sanción incluyó años de prisión y la revocación de su licencia profesional. Además, en los procedimientos civiles, la familia Ferraz emprendió acciones para resarcir el daño causado. Nadie celebró el castigo con júbilo, más bien se respiró una sensación de justicia necesaria, de que la responsabilidad debía asumirse.
Una vez pasada la tormenta mediática y jurídicamente encauzada la culpabilidad de la doctora, la comunidad empezó a mirar con mayor ternura la figura de Renata. Un gesto simbólico marcó el regreso de su dignidad pública. Una nota de disculpa firmada por la dirección de la clínica privada donde Casia trabajaba, acompañada de la promesa de establecer protocolos que previnieran futuros abusos de confianza. No era reparación completa, pero para Renata significó que su nombre estaba siendo defendido por algo más que su propia palabra. Los meses siguientes fueron de reconstrucción sostenida. Renata aprobó el curso de auxiliar de enfermería que había empezado con inquietud y terminó por convertirse en una de sus pasiones. Trabajó en pequeñas clínicas del barrio y siempre lo hizo con esa calidez que la había caracterizado desde que sostenía a Elena. Rafael la acompañó en ese proceso con orgullo y con la discreción de quien ha aprendido a no ostentar. Sueli, que ya había superado las etapas de duda, fue una presencia constante. La llamaba a mediodía y con su cuaderno celebraba cada pequeña victoria. La reconciliación final con Dona Marcia fue un momento íntimo. La madre, que al principio había mostrado rechazo, terminó por generar un vínculo más honesto. Hubo lágrimas de ambas partes y al final una aceptación que sonó a comprensión tardía. «Perdóname», dijo la madre en la cocina, y el perdón fue una palabra que liberó. La relación reconstruida no borró heridas, pero sí las puso en su lugar, cicatrices que hablaban de resistencia. No tardó mucho en llegar el momento que algunos, con más romanticismo que prudencia, llamaron la última escena. Rafael invitó a Renata a un paseo por el jardín de la mansión al atardecer. Caminaban sin prisa, como quien disfruta de la compañía sin exigencias. En una de las bancas, con Sueli como testigo discreta en el fondo, Rafael habló con claridad. «No quiero que vuelvas a dudar de que te valoro», dijo, y las palabras, simples, tenían la fuerza de quien se ha enfrentado al propio error. No hubo promesas grandilocuentes, hubo en cambio una petición humilde y cuidada. «¿Quieres casarte conmigo?». Renata, que había aprendido a no responder desde el corazón herido, sino desde la certeza de lo que quería, aceptó. Para los dos fue, más que una boda, la oficialización de un proyecto compartido: proteger a las niñas, construir un hogar con justicia y respeto, y honrar a los ausentes con lo que ahora tenían. La boda fue íntima, no fue una celebración ostentosa en la que el dinero se exhibiera por encima del afecto, fue un ritual sencillo en los jardines de la casa, con la presencia de Sueli, Dona Marcia, el doctor Martínez, que había acompañado siempre con profesionalidad, y un puñado de amigos. Las gemelas, ahora más grandes y curiosas, llevaron flores en sus manos diminutas. En las fotos quedó la sonrisa de Renata, la mirada de Rafael, que alguna vez había estado llena de culpa, ahora joven de esperanza, y la satisfacción callada de quienes habían defendido la verdad. Casia, privada de su licencia y condenada, permanecía al margen de ese cuadro que cerraba, con cautela, las heridas. El epílogo de aquella historia no fue un final redondo ni una bandera de victoria, fue más bien la constatación de que ciertos valores resisten: la dignidad de quien cuida, la necesidad de la justicia y la capacidad humana para reparar. Los años que siguieron mostraron a Elena y Sofía creciendo en un entorno que aprendió a cuidarlas con humildad. Renata desempeñó un papel central en su crianza, no como sustituta de la madre que se fue, sino como presencia elegida y amada. Rafael, por su parte, encontró en la compañía de Renata una forma de presencia que por fin había aprendido a valorar sin la ceguera del poder. Aún así, la historia dejó huellas que ninguno de los protagonistas olvidó. Hubo noches en que Renata repasaba en su cuaderno las líneas escritas por Sueli, la constancia del invitar a vigilar, la memoria de los días duros. Hubo momentos en que Rafael se sorprendía mirando a la foto de su esposa con respeto y con la certeza de que la vida continúa con responsabilidad. Hubo instancias en que la sociedad debatió todavía sobre la velocidad con que se juzga y la fragilidad de las presunciones. Pero en el centro quedó una lección clara: la compasión no es debilidad, y la dignidad de los que sirven requiere defensa activa. En el barrio de Renata, su nombre tardó en volver a ser el de siempre. Con el tiempo, sin embargo, vecinos que antes la miraban con distancia la saludaban con afecto. La cafetería de la esquina, donde solía tomar bocadillos en su descanso, colocó una foto de la boda, con una nota: para quien nos enseñó que cuidar es noble. No era gloria pública, era reconocimiento íntimo, el que pesa más en el alma.
Y así, cuando las noches avanzaban en la mansión y las niñas dormían con la calma que ya no parecía tan frágil, había una escena que se repetía. Renata, sentada en el sillón junto a la cuna, con una mantita sobre las rodillas, mirando cómo Elena y Sofía respiraban tranquilas. A su lado, Rafael leía sin necesidad de hablar. A lo lejos, en el despacho, Sueli anotaba en su cuaderno una línea más. Todo vuelve a su lugar con trabajo y verdad. La frase era breve, pero contenía la sabiduría de quien ha visto casas romperse y recomponerse. La historia de esa casa no terminó con un golpe de destino ni con un final fabuloso. Fue la suma de pequeñas acciones, la valentía de una mujer que sostuvo a 2 bebés, la pericia de una investigación que no se rindió ante la primera apariencia, la decisión de un hombre de pedir perdón públicamente, la confesión de quien cruzó la línea por un amor devastador. Fue, en esencia, la prueba de que la dignidad de los que sirven merece defensa y de que la justicia, aunque tardía, puede restaurar lo que una vez fue arrebatado. Y cuando alguien, años después, preguntaba en el barrio si la justicia había sido suficiente, la respuesta no era unívoca. Para algunos lo fue, para otros la herida quedaba como un recordatorio. Lo que sí nadie discutía era la certeza de que aquella mañana en que los gemelos no podían dormir había marcado a todos. Un gesto de ternura, la mano áspera de una señora de la limpieza, había cambiado la vida de una familia entera. Por eso, cuando el jardín de la mansión se llenaba de risas infantiles y el aroma a pan recién hecho salía de la cocina, se podía ver a Renata vigilando desde la distancia y sonreír con la tranquilidad de quien sabe que el cuidado elegido había sido finalmente escuchado. ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso? Deja tu opinión y comparte si esta historia te conmovió.